Pirámides, templos, tumbas. Estas maravillas antiguas prometen secretos aún mayores ocultos bajo las arenas de Egipto. Ahora, la ciencia más puntera decodifica por fin la misteriosa tierra de los faraones. Con la tecnología moderna empezamos a vislumbrar cómo vivían los antiguos egipcios y la forma en que morían. En esta ocasión, el sistema judicial del antiguo Egipto. ¿Podrán los escáneres actuales demostrar que Ramsés III fue asesinado? Es un intento por cambiar el curso de la historia egipcia. ¿Podrá la tecnología moderna resolver el misterio del busto más famoso de la reina Nefertiti? ¿Es auténtico o es falso? ¿Y podrá el FBI extraer por primera vez el ADN milenario de una momia egipcia? Solo el FBI tenía las herramientas científicas para analizar esta cabeza. Pistas desenterradas, indicios perdidos en el pasado reexaminados, objetos valiosos observados a la luz del siglo XXI. Estos son los enigmas de Egipto. Para los antiguos egipcios, la vida continúa incluso más allá de la muerte. Se reúnen con sus cuerpos físicos. Disfrutan de la compañía de los dioses. Pero algunos se convierten en víctimas incluso de la muerte. Se les roba su oro, sus bienes y a veces su propia identidad. Los agentes del FBI creen que pueden resolver un caso que lleva abierto 4000 años si consiguen extraer ADN de una antigua momia egipcia por primera vez. Nadie ha conseguido ADN de muestras egipcias. Creía que sería imposible. Se podría averiguar lo que ha eludido a los investigadores durante 100 años, la identidad de una persona. Es normal que la gente quiera conocer su identidad. Es un misterio. Museo de Bellas Artes de Boston, 2005. Los conservadores vuelven a examinar un extraño objeto bien custodiado. Una cabeza momificada sin cuerpo. Aún no han descubierto su identidad, a pesar de décadas de investigación. Creen que ya es hora de dar con una respuesta. Creíamos que con los avances tecnológicos podríamos obtener más información sobre la cabeza de la momia. Por lo que la llevamos al Hospital General de Massachusetts e hicimos tomografías computarizadas muy detalladas. A partir de la prueba de 2005, los científicos crean un modelo en 3D del cráneo que puede determinar si la persona era hombre o mujer. Pero cuando examinan el modelo, faltan pruebas esenciales. Tenemos modelos en 3D que se imprimieron. Si observamos la zona de la mandíbula, se puede ver lo que se ha perdido. Faltan los huesos que nos permitirían descubrir si el cráneo era masculino o femenino. Un jarro de agua fría para los científicos. Ahora reexaminan el hallazgo de la tumba en busca de alguna prueba oculta. Encontraron la cabeza en 1915, mientras el museo excavaba tumbas en el cementerio de Deir el-Bersha, a unos 300 kilómetros al sur del Cairo. La necrópolis había sido desvalijada por saqueadores. Echaron abajo la entrada de la tumba y sacaron las momias. Quedó hecha un caos. Es raro, pero los saqueadores dejaron una de las cabezas de las momias arrancada de su cuerpo sobre el sarcófago. Identificar la cabeza con lo poco que se encontró en la tumba era imposible. Como ninguna estaba en los sarcófagos, no sabíamos quiénes eran. Los arqueólogos examinaron los sarcófagos ellos mismos para encontrar alguna pista que revelara sus identidades. Descubrieron inscripciones que sugieren dos posibilidades. Los sarcófagos tienen muchas inscripciones que contienen los nombres y títulos. El gobernador Yehudinacht y su mujer, que también se llamaba Yehudinacht. Las inscripciones muestran una pareja importante de alrededor del año 2000 a.C., pero la identidad de la cabeza es un misterio. Nadie sabía si pertenecía a Yehudinacht, el gobernador, o a su mujer. ¿Es un hombre o una mujer? Para resolver la incógnita, los conservadores de los museos piden ayuda a otros expertos. En 2016,
un equipo viene al rescate. En este caso, solo el FBI tenía las herramientas idóneas para analizar la cabeza. La cabeza se le asigna a dos de las investigadoras con más experiencia del FBI. Jodie Irwin, bióloga investigadora, y Odile Laurel, especialista en ADN antiguo. El museo quería saber si la cabeza de la momia pertenecía al gobernador Yehudinach o a su mujer. Por primera vez, el FBI utiliza una nueva técnica de secuenciación de ADN. Fue un desafío que nunca habríamos podido superar con la tecnología que teníamos antes. Esta nueva tecnología se llama secuenciación de nueva generación. Puede examinar la más pequeña de las muestras. Por lo tanto, con ADN antiguo, cuando las muestras son mínimas, estos instrumentos permiten copiar y secuenciar una cantidad ínfima de ADN con un rendimiento muy alto, por lo que se obtienen millones de secuencias. Pero primero, el equipo del FBI debe encontrar ADN en el cráneo. Una tarea casi imposible. No todos los días se trabaja con ADN de hace 4000 años, pero sí suelen enfrentarse a situaciones complejas. Tanto el transcurso de 4 milenios como el calor del clima desértico han descompuesto el ADN de la cabeza. Pero los genetistas podrían enfrentarse a un problema mucho peor: la contaminación. La momia ha pasado por las manos de muchas personas. Los saqueadores, obviamente, los arqueólogos y quizás algunos conservadores del Museo de Boston. Estamos muy preocupados por la contaminación. Para extraer ADN sin contaminar, el equipo del FBI necesita una muestra intacta. Y después de 4000 años, es una misión casi imposible. Extrajimos una muestra del interior, un diente, a través del cuello. Así sabíamos con certeza que estaría intacta. La extracción del diente se hizo de forma tan delicada como si se tratara de una persona viva. Era posible que del diente se pudiera extraer una muestra viable. Pero los científicos sabían que había pocas probabilidades. Me mantuve escéptica al respecto. Cuando empezamos, había como mucho un 5% de probabilidad de éxito. Extraer ADN útil de un diente es un proceso delicado y laborioso. Lijamos la superficie para eliminar la contaminación y perforamos a través del diente para eliminar el polvo. Una vez eliminado, se extrae el ADN, se pone en una solución y se consigue la muestra. Por primera vez, el FBI utiliza la última tecnología de secuenciación para procesar el ADN de una momia. Los resultados son un enorme conjunto de datos de secuencias químicas. Una vez hecho esto, se ven cuántas secuencias coinciden con el cromosoma 1, cuántas con el 2, 3, 4, 5, X e Y. Odile busca el cromosoma Y, porque solo está presente en el ADN masculino. Si tienen éxito, podría ser la primera extracción de ADN de una momia egipcia de la historia. Nadie ha conseguido ADN de muestras egipcias. Creía que sería imposible. Cuando el equipo del FBI analiza sus resultados, obtiene algo que durante mucho tiempo se creyó imposible: ADN antiguo. Ahora pueden resolver el misterio de la cabeza cortada. Los resultados del ADN muestran que el diente de la momia y por lo tanto la momia es del gobernador Yehudinach y no de su mujer. Sí, era un hombre. Aunque estoy muy contento al saber que es el gobernador y no su mujer, en el fondo esperaba que fuera ella. Después de 4000 años, una momia antigua ha recuperado su identidad gracias a la gran profesionalidad del FBI. Y además, abren paso a un gran avance científico en el campo del ADN antiguo, que sin duda arrojará luz sobre nuevos descubrimientos. Durante más de 2 siglos, los arqueólogos han desenterrado objetos funerarios de Egipto que antes estaban ocultos bajo la arena. Algunos de estos objetos tienen mucho valor para coleccionistas y museos de todo el mundo. Pero los expertos están alerta, pues cada vez aparecen más artículos falsos.
recurren a la ciencia para ayudar en la lucha contra las falsificaciones. La misteriosa Nefertiti y su busto emblemático, un tesoro incalculable. El busto de Nefertiti es la joya de la corona de las antigüedades egipcias, una verdadera obra de arte. Pero algunos expertos creen que este hermoso rostro podría ser falso. Es imposible encontrar una estatua antigua en la que se hubieran rematado las partes duras con yeso. Esta es seguramente una de las obras de arte más controvertidas de la historia de la humanidad. Ahora, escáneres de última generación analizarán el interior del busto para resolver una de las mayores incógnitas. ¿Es auténtico o es falso? La imagen más icónica de la 18ª dinastía de Egipto, la reina Nefertiti. Nefertiti ha pasado a la historia como la reina egipcia más hermosa. Pero durante más de 100 años han surgido interrogantes sobre esa belleza. Algunos creen que el busto de tamaño natural que le valió esta fama podría no ser real. El busto de Nefertiti es una obra maestra. Y, como tal, es muy difícil evaluarla en términos de autenticidad. Se hicieron muchos duplicados porque el busto era muy popular. Todos los museos querían una réplica para que los visitantes pudieran admirar el busto de Nefertiti, aunque no fuera el original. Y creo que la proliferación de estas copias ahora plantea dudas sobre cuál es el real. No sabemos si es auténtico al 100%. Por eso, los científicos inician una investigación propia del siglo XXI para descubrir la verdad. Los expertos están analizando el busto con las técnicas más avanzadas para averiguar si en verdad es antiguo. Para empezar, someten a la pieza a un tag de 64 secciones, lo que revela por primera vez la estructura interna del busto. Las tomografías revelan que es un núcleo de piedra caliza cubierto con estuco, que luego ha sido pintado. Para los egiptólogos, el hallazgo es bastante sospechoso. Es imposible encontrar una estatua en la que se hubieran rematado las partes duras con yeso. Esto hace saltar las alarmas. La tentación de la gente de querer comprar una obra de arte de Amarna podría propiciar la posibilidad de que un falsificador hiciera un busto así. Pero eso solo alimenta todo el misterio de si el busto de Nefertiti es falso o no. Los extraños materiales revelados por las pruebas llevan a los expertos a reexaminar las circunstancias en las que se descubrió el busto a principios del siglo XX. Ludwig Borchardt afirma que encontró el busto de Nefertiti en un yacimiento en el Amarna a 50 centímetros bajo tierra y grava. Parecía demasiado perfecto. Los investigadores ahora analizan el diario de Borchardt para encontrar algo fuera de lo normal, hasta que dan con algo sospechoso. Las circunstancias exactas del descubrimiento del busto han sido puestas en duda, porque al parecer coincidió con la visita de un príncipe a las excavaciones, y se piensa que quizás Borchardt quería impresionar al visitante con este sorprendente hallazgo. A principios del siglo XX, era común intentar impresionar a las aún poderosas familias reales de Europa. Un hallazgo como el de la hermosa Nefertiti los dejaría sin palabras. El príncipe quedó impresionado con los hallazgos, pero uno de los obreros se fue. Y luego regresó con este busto de Nefertiti, y la realeza quedó asombrada por su belleza. Hay gente que se plantea si lo sacaron adrede para hacer que la arqueología pareciera más emocionante. La visita levantó las primeras sospechas acerca de la autenticidad del busto. Pero en las décadas siguientes, los expertos siguieron estudiando las características de la estatua, y había un detalle que generaba preguntas. Que el busto tenga un solo ojo levanta sospechas. Los expertos en falsificaciones sostienen que sería fácil conseguir un ojo antiguo para añadírselo a una pieza como esta, pero un par sería casi imposible. Aunque no todos apoyan la teoría de que el busto de Nefertiti sea falso por tener un solo ojo.
Eso es desconocer la forma en la que los antiguos egipcios hacían bustos con ojos incrustados, ya que era frecuente que se cayeran cada 2 por 3. Por tanto, con ojo o sin él, no hay ninguna razón para cuestionar la autenticidad de esta magnífica obra de arte. Mientras los investigadores empiezan a aceptar que el busto podría ser falso, se dan cuenta de que hay otros elementos extraños en él. El busto parece haber sufrido daños a propósito. La cabeza perdida de la serpiente o las orejas, entre otros. Al parecer, encontraron el busto boca abajo y bajo tierra en la excavación. Y sin embargo, no hay daños en la nariz ni en la barbilla, que es lo lógico si se hubiera caído de un estante, perdiendo la cobra. El daño en las orejas parece premeditado, como si se hubiera caído por un lado y luego por el otro. Pero la cara está inmaculada. Es como si alguien quisiera que se preservara la parte más importante. El rostro de Nefertiti es tan perfecto que cuando lo llevaron a Alemania fue venerado por su nuevo y poderoso dictador. Hitler admiraba el busto de Nefertiti. Para él representaba el ideal de la mujer aria. Al parecer, Adolf Hitler tenía el busto de Nefertiti en su colección personal. Tras la guerra, el busto terminó en el Neues Museum de Berlín. Es su tesoro más preciado. En 2009, los conservadores prosiguieron con el exhaustivo estudio de la estatua, decididos a resolver el misterio. El museo decidió poner fin a esta polémica. Querían confirmar si este busto estaba hecho de materiales antiguos. Para ello, los científicos realizaron un análisis químico de los materiales mediante pruebas XRF de última generación. XRF significa fluorescencia de rayos X. Básicamente se dirigen láseres al busto de Nefertiti y luego se monitorizan los elementos que salen del láser y se puede averiguar si hay pigmentos modernos. Los resultados mostrarán si los pigmentos están hechos de componentes de 3000 años de antigüedad o si se trata de una falsificación barata. Cuando llegan los datos, los científicos se sorprenden por el resultado. Los pigmentos y las pinturas utilizados se ajustan al mismo tipo de pigmentos que los artistas de la 18ª dinastía utilizaban en aquel momento. De hecho, son pigmentos antiguos. Los resultados llevan a algunos a hacer una conclusión final sobre el busto de Nefertiti. Ha quedado bastante claro que este busto es auténtico. Otros aún no están convencidos. Ambas opiniones cuentan con pruebas sólidas que sostienen que podría ser auténtico o falso. Si es una falsificación, el autor debe de ser un genio capaz de replicar las fórmulas conocidas de los pigmentos del antiguo Egipto. La respuesta final a este antiguo misterio puede estar en el análisis de otros materiales usados a la hora de crear el busto. Una tarea que los científicos sin duda abordarán en el futuro. Con el tiempo, cuando podamos datar la piedra caliza y el yeso, lo sabremos con seguridad. ¿Una antigüedad de valor incalculable o una falsificación del siglo XX? Los expertos se acercan cada vez más a la respuesta definitiva sobre la imagen inmortal de la reina más bella del antiguo Egipto. Ninguna clase social se libraba del delito y del castigo en el antiguo Egipto. Había un sistema judicial bien organizado que juzgaba a todos los ciudadanos, ricos y pobres. Y existía un castigo para cada fechoría, ya fuera robo, adulterio, agresión o asesinato. Un faraón, cuya muerte es uno de los misterios más extraños de Egipto. La muerte del faraón Ramsés III lleva mucho confundiendo a los egiptólogos. Hoy seguimos sin saber cómo murió Ramsés III.
Ahora, los científicos, usando modernos escáneres de alta resolución, creen que pueden demostrar que fue asesinado. La tecnología del siglo XXI puede por fin ayudarnos a resolver este misterio. Fue el último gran monarca de la 20ª dinastía, el poderoso faraón Ramsés III. Parece que fue un faraón muy poderoso y de gran renombre. A pesar de esto, algunos expertos creen que el faraón tenía problemas en casa. Hacia el final de su mandato, parece que tuvo algunos problemas con la ley y el orden. Parece que sus últimos días de reinado fueron bastante oscuros. El oscuro final de su mandato refuerza una teoría sostenida desde hace mucho. Ramsés III fue objeto de un complot para asesinarlo. El asesinato de Ramsés III y el intento de que fuera otro quien ocupara el trono y no su sucesor indica un golpe de estado en toda regla. Pero hay un problema con la teoría. Nadie ha sido capaz de demostrar que fuese asesinado. Ahora, los científicos creen que la tecnología podría arrojar nueva información a partir de una prueba clave: la momia de Ramsés. La momia de Ramsés III está etiquetada. Fue reenvuelta y enterrada después del nuevo reino, por lo que sabemos que es su cuerpo. La momia del faraón se encuentra ahora en el Museo Egipcio del Cairo. Cuando los científicos llevaron a cabo un primer examen en 2012, no pudieron descifrar la causa de su muerte. No hay signos de ningún tipo de enfermedad o traumatismo, ni pista alguna de cómo pudo haber muerto. Pero en análisis posteriores surge una pista obvia. Mientras que la mayoría de las vendas en el cuerpo se quitaron hace miles de años, hay una zona en la que las vendas se dejaron intactas. Lo más interesante es que tenemos una capa gruesa de vendas en el cuello y no las quitaron la primera vez, por lo que permanecen intactas. Las vendas permanecen intactas desde el momento del entierro, lo que sugiere que podrían esconder algo. A diferencia de otras autopsias que diseccionan el cuerpo, los científicos deciden no retirar las vendas. En su lugar, utilizan un método de investigación actual. Hoy en día ya es posible examinar las momias con más detalle mediante un TAC. Podemos hacer nuevas pruebas de la momia para ver el interior del cuerpo, cosa que no puedes ver desde fuera. Escanean a Ramsés III por primera vez en la historia para crear una imagen en 3D del cadáver de 3000 años. Cuando los científicos estudian las imágenes del cuello, se horrorizan. Descubrieron una herida muy profunda que le recorría la garganta. Lo desgarró todo: músculos, piel e incluso arterias. Se trata de un corte muy profundo, de centímetros de profundidad. De hecho, afectó a las vértebras de la parte posterior del cuello. Es un corte muy profundo en el cuello. Semejante herida solo puede significar una cosa: asesinato. Habría sido una muerte rápida. Es imposible sobrevivir a un corte así. Es la típica herida mortal en el cuello. Pero aún hay más. Los científicos encuentran pruebas que sugieren que la herida se infligió mientras Ramsés estaba vivo. Dentro de la herida hay un pequeño amuleto. En la imagen se puede ver la silueta de un ojo de Udyat, el ojo de Horus, que es un amuleto de curación. Estos amuletos eran lo que el embalsamador introducía para sanar o curar algo. Parecen tener la función de compensar una muerte tan violenta y traumática. Añadían esos amuletos para intentar deshacer el daño que se había hecho. Es una prueba más que suficiente para que algunos lleguen a una conclusión sobre el destino de Ramsés III. Las pruebas de la momia de Ramsés III indican que fue víctima de un brutal asesinato. La causa de la muerte de Ramsés III ha intrigado a los egiptólogos durante generaciones, pero las nuevas técnicas han revelado una muerte bastante brutal.
Muchos creen que esto demuestra esta antigua teoría que sostiene que la muerte de Ramsés fue un caso de asesinato y que sale a la luz 3 milenios después. Ahora que saben que fue un asesinato, los expertos creen poder identificar a quien ayudó a cometer el espeluznante crimen mediante el análisis de ADN. Hay muchas conjeturas sobre quién pudo haber sido, pero hemos tenido que esperar hasta poder realizar pruebas de ADN. Comienza la búsqueda para resolver un asesinato de 3000 años de antigüedad. Los egiptólogos quieren saber quién pudo haber conspirado contra Ramsés III. Para empezar, regresan a la tumba donde enterraron al faraón de la 20ª dinastía junto con otros miembros de la familia real. ¿Podría alguno de los allí enterrados estar implicado? La tumba de Deir el-Bahari, con la mayoría de las momias de gobernantes del Nuevo Reino, se descubrió en la década de 1880. Y una de las momias es muy peculiar. La conocida como momia que grita. Esta momia es única porque tiene la boca muy abierta. Parece que está gritando. La expresión del rostro de la momia que grita indica que murió de forma violenta. Durante décadas, la momia que grita ha sido un enigma. Pero en 2012, los científicos le hicieron una autopsia a este terrorífico cadáver y descubrieron algo aún más siniestro. No está en un bonito sarcófago con su nombre escrito en él. Y la momia no fue momificada. Es un cadáver que se secó de forma natural. Tenemos todos los indicios de que no la embalsamaron adecuadamente. Dejaron los órganos internos en su cuerpo y la enterraron envuelta en impura piel de cabra. Algunos creen que lo hicieron a propósito. Parece que los sacerdotes, los embalsamadores, que llevaron a cabo esta extraña versión del ritual de momificación, se encargaron de no darle un entierro apropiado. Algunos egiptólogos especulan que pudieron haber maldecido a esta persona de alguna forma. La autopsia también muestra detalles escalofriantes de la muerte de la momia que grita. En el lado externo, alrededor del cuello, había algunas arrugas. Parece que ataron una soga alrededor de su cuello y quizás murió por asfixia. Las pruebas apuntan a que el hombre fue estrangulado o ahorcado. Podría ser un castigo o un delito espantoso. Recurren a los registros antiguos en busca de información. Al reexaminar un antiguo papiro encontrado en el siglo XIX, descubren algo increíble. Los registros del juicio que describen un complot para asesinar a Ramsés III. El papiro judicial de Turín contiene el testimonio de los conspiradores que participaron en aquel complot. Cuando los expertos estudian la sección que nombra a los acusados, están aún más intrigados. En el juicio aparecía una de las mujeres del rey, la reina Tille. También se menciona a su hijo, Pentaweret. Nos dice sus nombres, lo que hicieron como parte de esta conspiración, con quienes interactuaron. En definitiva, los nombres de sus colaboradores. Fue un intento por cambiar el curso de la historia egipcia. Parece que algunos de los conspiradores tuvieron condenas ejemplares. A menudo, a los conspiradores de menor rango los ejecutaban de forma horrible. Puede que algunos de ellos los empalasen con estacas. Pero también parece que el juez se enfrentaba a un dilema con otros. Al parecer, varios de los autores en el asesinato de Ramsés III eran miembros de la familia real. ¿Qué condena se les debía aplicar? Los historiadores han encontrado muy poca información del destino de la reina, pero descubrieron la escalofriante condena de Pentaweret. Al hijo del faraón se le declaró culpable y lo condenaron a suicidarse. Pentaweret se suicidó, quizás ahorcándose. Los expertos ahora barajan una nueva y extraordinaria teoría.
La momia que grita podría ser Pentaweret, el hijo de Ramsés III, y posible conspirador del asesinato del faraón. Para confirmar la teoría, los científicos recurren al campo de la genética con la esperanza de descubrir la identidad de la momia. Había muchas conjeturas sobre quién podría ser, pero tuvimos que esperar a la prueba de ADN para obtener los resultados. El antropólogo forense Albert Zink dirige la investigación. Hemos instalado un laboratorio de ADN en El Cairo, cerca del museo, para extraer el ADN, para poder multiplicarlo y obtener finalmente una huella genética de la momia. El Dr. Zink y su equipo extraen una muestra de un hueso de la momia que grita y creen haber encontrado ADN antiguo. Cuando comparan los datos de secuenciación de la momia con el ADN extraído del cuerpo de Ramsés III, se llevan una sorpresa. Lo que vemos cuando analizamos el ADN de ambas momias es que comparten el 50% del ADN, por lo que es probable, basándonos en esta prueba, que sean padre e hijo. Es un resultado impactante e inesperado. Según esta información, algunos egiptólogos creen que pueden llegar a una conclusión sobre la momia que grita. Con estos resultados y con el papiro, tiene todo el sentido afirmar que la momia que grita es el príncipe Pentaweret. Es decir, el hijo de Ramsés III pudo haber sido una pieza clave en un complot para matar a su propio padre, el faraón de la 20ª dinastía de Egipto, y lo obligaron a ahorcarse por ello. Ahora hemos arrojado más luz sobre este oscuro drama gracias a la ciencia del siglo XXI. La justicia en el antiguo Egipto era muy dura. Condenaba a los delincuentes a penas brutales. Los antiguos papiros registran condenas que pueden incluir azotes, cortes e incluso mutilaciones. Pero este trato violento no solo estaba reservado a actos delictivos. En el norte de Egipto, los arqueólogos hicieron un hallazgo horrible. Encontraron 4 fosas, en las que había un total de 16 manos mutiladas. Es un misterio que los egiptólogos están dispuestos a resolver, respondiendo a una pregunta espantosa. ¿Por qué oscura razón cortaron esas manos? Año 2012. Avaris, a unos 100 kilómetros al noroeste de El Cairo. Los arqueólogos excavan en un palacio real de la ciudad antigua. Descubren algo macabro. 16 manos derechas cercenadas. Es un hallazgo muy extraño y desconcertante en muchos sentidos. Amputar manos no era algo tan común en la sociedad egipcia. Los egiptólogos están dispuestos a darle sentido a este horrible hallazgo. Comienzan examinando el sistema judicial del antiguo Egipto para comprobar si la mutilación podría ser algún castigo del Estado. Tenemos muchas pruebas de la existencia de un sistema judicial en el antiguo Egipto vigente por muchos años. Los delitos más graves se castigaban con la mutilación y en general se trataba de la nariz o incluso de una oreja. Un castigo cruel. Pero al investigar más a fondo este sistema judicial, los expertos también descubren cómo imponían este brutal Estado de Derecho. Había un tipo de gente llamada Medjay, una especie de fuerza policial para que el Estado hiciera cumplir las leyes y capturara a quienes las quebrantaban. Las representaciones antiguas revelan un sistema judicial donde los sospechosos eran juzgados y condenados. La gente participaba en los juicios, en la resolución de las leyes y en el cumplimiento de las condenas de los infractores. Pero no solo se castigaba a los culpables, incluso los testigos inocentes estaban sujetos a las brutalidades de la ley.
Si los testigos de un delito no lo denunciaban, eran culpables. Si veían algo, tenían que decirlo, no callárselo. Utilizaban la tortura a menudo durante los interrogatorios. Encontramos pruebas de que retorcían brazos, además de otro tipo de técnicas para sonsacar información a la gente. ¿Podrían estas 16 manos mutiladas ser la prueba de esta tortura? Algunos expertos no están convencidos. Las manos encontradas en Avaris fueron amputadas. Si fuera tortura, habrían hecho algo doloroso, pero esto es diferente. Los investigadores deben encontrar otra explicación. Quizás la puedan encontrar en las acciones de los faraones. Examinan una pintura en la famosa tumba del rey Tutankamón. Y un detalle en concreto llama su atención. Un relieve de Tutankamón muestra cómo están insertando las manos de sus enemigos en estacas. Es una pista intrigante. Tanto es así que los investigadores la comparan con pinturas de otras tumbas. En los relieves de las tumbas de Ramsés II y III vemos montones de manos apiladas, que son en realidad las manos derechas de sus enemigos. Las pruebas se amontonan. Las manos parecen estar ligadas a algún tipo de acción militar. Cuando los expertos estudian los registros de antiguas batallas, descubren algo vital. Cuando miramos los registros de batallas egipcias, en especial de la 18ª dinastía, entendemos que era una práctica común entre los egipcios victoriosos el mutilar las manos derechas de los enemigos derrotados. ¿Pero por qué mutilar las manos de sus enemigos? Era una práctica común que el faraón pagara a sus soldados con el botín de los saqueos. Para que cobraran, tenían que demostrar que eran valientes en la batalla cortando la mano derecha de algún enemigo. Las manos mutiladas parecían ser la prueba física de las muertes en batalla. Los egiptólogos ahora pueden llegar a una conclusión sobre las 16 manos. Con todas las pruebas obtenidas, es muy probable que las manos en estas fosas del Palacio Real sean el reflejo de lo que vemos en las paredes del templo. Después de cortarles las manos a los prisioneros, las llevaron al palacio como símbolo de la conquista de Egipto sobre sus enemigos. El hallazgo arqueológico de las manos mutiladas es la primera prueba empírica de esta práctica, nunca antes hallada en Egipto. Hay representaciones textuales y visuales de manos mutiladas, y en Avaris se hizo el primer hallazgo físico de esas manos. También se confirma un sistema de pago a los soldados que los egiptólogos creían que podría ser cierto, ya que ahora tenemos pruebas innegables. La historia del antiguo Egipto se extendió a lo largo de más de 3000 años. Durante ese tiempo, más de 170 faraones ocuparon el trono. Y a merced de tan poderosos faraones estaban quienes mantenían el país a flote. Personas que trabajaban duro a diario. Pero como en cualquier sociedad, a veces podían infringir las leyes de su país. Un antiguo papiro revela a uno de los delincuentes más infames de todo Egipto. Parece que tenía mala fama por todas partes. No era trigo limpio, por decir algo. Los egiptólogos quieren saber si este hombre se salió con la suya. Y si podría tratarse de uno de los primeros casos de conducta sexual inadecuada. A principios del siglo XIX, el coleccionista británico Henry Salt llegó a Egipto para adquirir antigüedades. Entre sus compras se encontraba un antiguo papiro, al que llamaron Papiro de Salt. Cuando lo dataron, se percataron de que tenía más de 4000 años. El papiro fue descubierto en perfecto estado de conservación en Deir el Medina, un antiguo pueblo obrero.
Es asombroso que tengamos este documento. Es extraordinario. Y lo tenemos porque Deir el-Medina está en medio del desierto y esto favoreció su conservación. Las arenas absorben el agua y lo secan todo conservándolo perfectamente. Cuando los investigadores traducen el texto antiguo, descubren algo asombroso. Narra la historia de un personaje malvado. Es el relato completo de un obrero que había trabajado en Deir el-Medina. Se llamaba Paneb. Paneb vivió en la época de Ramsés VI, en la 20ª dinastía. Al estudiar el papiro más a fondo, los expertos descubren que Paneb fue acusado de innumerables delitos menores. Se le acusó de robar objetos artesanales que la gente había hecho. Tenía mala fama por todas partes. La lista de acusaciones se iba agravando cada vez más. Parece que Paneb era el principal sospechoso de una serie de robos. Según el papiro de Salt, había saqueado al menos 3 tumbas. O eso dicen las fuentes que tenemos. Aunque alguien con tantos antecedentes penales como Paneb, quizás saqueara muchas más. Saquear tumbas es de los delitos más graves que podían cometer en el antiguo Egipto. Los delitos se cometieron en una de las necrópolis más sagradas del antiguo Egipto, el Valle de los Reyes. Este vasto cementerio de la realeza estaba cerca de la casa de Paneb en Deir el-Medina. Deir el-Medina era importante porque allí vivían los obreros de las tumbas del Valle de los Reyes. Los expertos concluyen que Paneb trabajaba en la construcción de las tumbas reales, un oficio que ofrecía un acceso único a áreas restringidas. Los trabajadores conocían la ubicación de cada tumba real. Trabajaban allí. Sabían dónde estaba enterrado Ramsés II, Tutmosis III. Paneb conocía bastante bien la disposición de todas las tumbas y participaba en las excavaciones. Cualquier constructor de tumbas en el antiguo Egipto era sospechoso de saquearlas. Paneb tenía acceso a información que solo un puñado de personas conocían. Es evidente que si Paneb tenía ese tipo de información privilegiada, cualquier otro constructor de tumbas también tendría la misma información especial. A partir de los registros, los expertos descubren que Paneb empezó a utilizar esos conocimientos para su beneficio. Decidió usar esa posición de poder para dedicarse a la delincuencia. Paneb aprovechaba sus valiosos conocimientos sobre el Valle de los Reyes. Fue acusado de saquear la tumba de Seti II. Pero la peor condena fue por haber saqueado la tumba de la reina Genutmire, de donde robó un ganso, que era el símbolo de Amón, y habría tenido un valor incalculable. Pero aquello no podía seguir sin castigo. El papiro de Salt revela que atraparon a Paneb, y sus delitos iban mucho más allá del saqueo de tesoros. Según los registros, el juicio de Paneb podría ser uno de los primeros casos penales de conducta sexual inadecuada. Se le acusó de robar mujeres, es decir, de adulterio. Y también se le acusó de violación y violencia. Paneb tenía muy mala fama. Al final, el deplorable comportamiento de Paneb acaba jugando en su contra. En el juicio se vio que tenía muchos enemigos y lo atraparon precisamente por ello. La justicia en el antiguo Egipto era rápida y cruel. Paneb fue condenado a 20 latigazos. Era un famoso saqueador de tumbas y una mala persona del antiguo mundo. La historia de Paneb nos recuerda que el sistema judicial en el antiguo Egipto seguía los mismos patrones y tenía el mismo resultado que en el siglo XXI. Y arroja luz sobre el sistema judicial del antiguo Egipto como nunca antes.